Un saludo para todos los que están conectados. Soy la doctora Ailén Pérez Barreda, cardióloga del Departamento de Imagenología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Quiero agradecer a mis colegas de trabajo imagenólogas y a la Sociedad Cubana de Imagenología por la invitación a esta primera jornada virtual de la especialidad para tratar el tema de las principales aplicaciones de la resonancia magnética cardíaca en el estudio de la hipertensión pulmonar. Es esta una entidad definida por la existencia de una presión pulmonar media en reposo por encima de 25 milímetros de mercurio. No obstante, la sexta reunión mundial de hipertensión pulmonar realizada en el 2018 bajó estos valores a 20 milímetros de mercurio. Es esto un desorden patofisiológico que involucra múltiples entidades clínicas y que puede complicar la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En este grupo heterogéneo de enfermedades se ha podido establecer una organización a través de 5 grupos bien definidos en función de la etiología, la fisiopatología y la genética. No obstante, a lo largo de la conferencia trataremos de ver este tema de la resonancia magnética cardíaca, pero de una manera global, aunque con algunas especificidades. No hay duda que es la ecocardiografía la técnica inicial que vamos a utilizar en la evaluación de los pacientes cardiovasculares. Sobre la base de ella es que se establecen las primeras pistas que nos pueden aportar una idea de que las presiones pulmonares están elevadas. Por ejemplo, la dilatación de las cavidades derechas, el aplanamiento sistólico del tabique interventricular, así como una serie de medidas anatómicas y funcionales de las cavidades derechas fundamentalmente que se han validado y que nos permiten establecer las posibles predicciones de la elevación de las presiones en el árbol arterial pulmonar. Una de las herramientas que más se utiliza es precisamente en la evaluación por el Doppler, donde el flujo de la insuficiencia tricuspidia y el establecimiento del gradiente del ventrículo derecho hasta la aurícula derecha es la variable más sensible para establecer la predicción con respecto al cateterismo cardíaco, que es la técnica de elección, de una probabilidad baja, media o intermedia de hipertensión pulmonar, y sobre esta base es que se van a establecer el resto de las técnicas diagnósticas que vamos a utilizar. El eco puede ser suficiente en casos como estos, por ejemplo. Este es el caso de un paciente que tiene una cirrosis hepática y tiene un síndrome hepatopulmonar asociado a la elevación de las presiones pulmonares. Se encuentra que existe un chum intrapulmonar, lo cual se puede confirmar por el uso de una solución salina agitada que confirma la presencia de este cortocircuito. En este segundo caso tenemos el caso de una paciente que tiene una elevación de las presiones pulmonares, pero secundario a una valvulopatía mitral como es la estenosis mitral. El tercer caso, por ejemplo, se pueden ver grandes vegetaciones de resultado de una endocarditis infecciosa sobre la válvula tricúspide que actúan como un foco embolígeno que determinan la existencia de un posible tromboembolismo pulmonar a nivel de las arterias pulmonares y sus ramas. Y en el cuarto caso se presenta el caso de un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, está postrado y se puede apreciar la presencia de un trombo a nivel de la bifurcación de las arterias pulmonares y por lo tanto una enfermedad tromboembólica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no tienen ventanas acústicas muy buenas debido a la interposición del aire que puede afectar la resolución de la imagen. También por la posición de las cavidades derechas retroesternal puede dificultar la evaluación de las mismas. En estas circunstancias, ante ventanas acústicas que son subóptimas, cuando se necesita una evaluación de la función del ventrículo derecho más precisa, más exacta para establecer diagnóstico, pero también pronóstico, cuando se necesita evaluar los hallazgos extracardíacos que están relacionados con la enfermedad, así como las dificultades en la determinación de la causa y el compromiso vascular de la misma, entonces es que vamos a utilizar la resonancia magnética cardíaca, que si bien es una técnica bastante segura, exenta de radiaciones ionizantes, isótopos radioactivos, es a la vez bien costosa, por lo tanto su uso debe ser sobre la base de una justificación bien empleada. Trataremos de abordar precisamente los protocolos que utilizamos para la adquisición de la secuencia, tanto en el diagnóstico como durante el seguimiento de los pacientes,
qué indicaciones clínicas tiene la resonancia magnética en el paciente con hipertensión pulmonar, así como sus aplicaciones en el diagnóstico, en la definición de la etiología, evaluación de la severidad en el pronóstico y en la respuesta terapéutica. La imagen del parénquima pulmonar en las imágenes de resonancia magnética cardíaca no suele ser muy buena debido a la baja densidad de protones, pero además a las numerosas interfaces tejido-aire que se presentan. Sin embargo, la resonancia magnética cardíaca va a ser la técnica de elección cuando vamos a evaluar la repercusión funcional sobre el corazón que tiene la hipertensión pulmonar, debido a que es la técnica de elección en la evaluación de la función ventricular, en la evaluación de los volúmenes ventriculares, la fracción de eyección y la masa cardíaca a través de diferentes herramientas que cuenta la técnica para ello, pero tiene además un valor agregado que se lo confiere la posibilidad de la caracterización tisular con la obtención de las secuencias en T2, en T1, la evaluación del realce tardío del grado líneo y la adquisición más reciente de los mapas paramétricos que permiten una evaluación cuantitativa de las variaciones en el T1 y en el T2 y también el cálculo del volumen extracelular, que son variables que van a ser utilizadas en la caracterización tisular. Así, en el contexto de un paciente con hipertensión pulmonar, podemos evaluar la anatomía y función del ventrículo derecho con una gran precisión y exactitud. Podemos hacer la caracterización tisular, podemos evaluar también la unidad ventrículo arterial y el estado de la vasculatura pulmonar, así como los hallazgos extracardíacos relacionados con la enfermedad, con una elevada correlación con los parámetros del cateterismo cardíaco y alta sensibilidad y especificidad en la identificación de la causa. Uno de los principales problemas de los estudios de resonancia magnética cardíaca son los largos periodos de estudio. Esto se ha logrado mejorar con la realización de nuevas de aplicaciones de software que mejoran la adquisición de las imágenes, como estos ejemplos que les ponemos a continuación, pero además también en el mismo procesamiento de las imágenes y la aplicación de la inteligencia artificial. Los estudios se inician con una serie de imágenes localizadoras que están situadas en los planos ortogonales torácicos, el frontal, el axial y el sagital, a partir del cual se obtienen los planos oblicuos cardíacos. Seguidas de esta secuencia se obtiene una secuencia Hayes de sangre negra que se utilizan para la evaluación morfológica tanto del corazón como de las estructuras extracardíacas. Posteriormente, sobre los planos oblicuos cardíacos, como tenemos aquí la secuencia de 2 cámaras, el 4 cámaras y el 3 cámaras, se obtienen proyecciones perpendiculares que van a determinar que a partir de las mismas se realizan una serie de cortes que van desde el ápex hasta la base del corazón y que permite que sin depender de un modelo matemático se puedan determinar los volúmenes telediastólicos, volúmenes telesistólicos y la fracción de eyección tanto para el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, con una elevada resolución espacial y temporal, lo cual lo hace muy reproducible. El contraste que utilizamos en los estudios de resonancia magnética es el gadolínio. Este es un contraste extracelular que solo penetra la célula en los casos en que ésta esté dañada, como es el caso del infarto agudo del miocardio, lo cual determina que permanezca durante más tiempo en el interior de la célula y se prolongue su lavado, lo cual hace que en secuencias que se realizan tardíamente de 10 a 15 minutos posteriores, este permanezca en el interior de la célula y pueda ser visualizado como una señal hiperintensa por el acortamiento del T1 que produce la presencia del gadolínio. Esto también puede suceder en los casos como en las necrosis crónicas o zonas de fibrosis, donde lo que se produce es una expansión del volumen extracelular que hace que también se prolongue el lavado del gadolínio y se puedan ver en las secuencias de realce tardío. Así se pueden identificar dos patrones fundamentales: el patrón isquémico, donde siempre se afecta el subendocardio y guarda relación con el territorio de irrigación de alguna arteria coronaria epicárdica, o los patrones no isquémicos. Estos patrones no isquémicos pueden ser subepicárdicos, intramiocárdicos, en forma de estrías, en forma de parches, o pueden situarse a nivel de los puntos de distensión, como sucede en el caso de la hipertensión pulmonar. Aquí vemos un ejemplo de las secuencias de sangre negra, que son secuencias morfológicas que se hacen
un barrido de toda el área torácica. Generalmente se pueden hacer de los planos axiales, de los planos sagitales y del plano frontal. No obstante, para abreviar los protocolos, de manera habitual solemos utilizar las secuencias axiales. Como podemos ver aquí, además de verse las estructuras cardíacas, también se puede ver la arteria pulmonar y sus ramas, y se pueden visualizar hallazgos extracardíacos que sean de interés en algún caso en particular. Sobre esta base de esta secuencia se ha establecido el escobar de flujo de sangre negra, el cual se ha utilizado en modelos de regresión logística para predecir la presión media en la arteria pulmonar, y se basa sobre el lentecimiento del flujo sanguíneo a nivel de los vasos pulmonares, de manera tal que esto genera una señal hiperintensa a nivel de los vasos, y en la medida que esta señal se acerque más a la arteria principal, habla a favor de un mayor compromiso de las presiones arteriales pulmonares. Igual, en estas secuencias podemos evaluar complicaciones asociadas a la hipertensión pulmonar, como es este caso de esta mujer de 71 años, hipertensa, fumadora, que acude con disnea y angor de esfuerzo, en la cual se puede visualizar la dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas. En este caso, esta entidad suele acompañarse de otras complicaciones que justifican los síntomas que tiene esta paciente, como por ejemplo la presencia de isquemia y angina asociada a la compresión del tronco de la coronaria izquierda. Son pacientes que suelen tener además tos pertinaz, neumonías a repetición. Es importante buscar en ellos la posibilidad de una disección pulmonar, y también se puede encontrar debido a las zonas de éstasis la presencia de trombos, que entonces agravan el cuadro porque le añaden además la posibilidad de una enfermedad tromboembólica. Aspectos estos que debemos tratar de buscar en pacientes como este. Ahora, específicamente en la evaluación de la función ventricular, cuando entramos al ventrículo derecho, este tiene sus particularidades. Tiene una característica de que, bueno, no tiene un eje de simetría, su estructura es tripartita, lo cual lo hace diferente a los modelos que se han creado del ventrículo izquierdo. Este ventrículo derecho, además, característicamente tiene una masa menor que la del ventrículo izquierdo, soporta un volumen mayor que el mismo, su fracción de eyección es menor, aunque el volumen latido debe ser igual al del ventrículo izquierdo. Aquí vemos un eje largo del ventrículo derecho, la secuencia de esta secuencia de Cine. Podemos ver aquí el 4 la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y en esta línea se traza el eje que nos permite obtener esta imagen del ventrículo derecho. Acá tenemos un tracto de salida del ventrículo derecho con la válvula pulmonar y la arteria pulmonar, y en esta imagen podemos visualizar tanto el tracto de entrada como el tracto de salida y el cuerpo del ventrículo derecho. Este ventrículo está preparado para soportar mayor la isquemia, tiene un menor consumo de oxígeno, pero las resistencias pulmonares, como sabemos, son mucho menores que las resistencias sistémicas. De manera tal que cuando estas se elevan, este ventrículo se convierte en un barómetro del estado de la salud cardiovascular en la hipertensión pulmonar, porque como resultado del incremento de las presiones en la arteria pulmonar, inicialmente aparece una hipertrofia compensadora, lo cual determina que aumente la masa del mismo, y luego este se va a dilatar entrando en una fase de descompensación. Por lo tanto, la determinación de su volumen telediastólico, el telesistólico, el volumen sistólico y la fracción de eyección y la masa son variables de gran importancia y que las vamos a obtener con una gran reproducibilidad en los estudios de resonancia magnética. Les presento aquí el caso de un paciente de 31 años de edad con antecedentes de asma bronquial. Acude a cuerpo guardia con un cuadro de angor que fue interpretado como un síndrome coronario agudo. En el electrocardiograma aparece, además de un eje a la derecha, ondas T negativas de V1 y V3. Sin embargo, no eran isquémicas, su ergometría fue negativa. Se hace una gammagrafía para detectar isquemia, que fue negativa también. Tiene una hemoglobina que está alta,
y en la ecocardiografía se informa una presión sistólica en la arteria pulmonar de 89 milímetros de mercurio con una presión media de 48 milímetros de mercurio. En las secuencias de cine podemos evidenciar cómo está aumentada la pared del ventrículo derecho, la pared anterior específicamente mide 10.6 por encima de 5, ya pasa el nivel de la normalidad, pero además se puede apreciar el incremento de la trabeculación que tiene el ventrículo derecho. Cuando realizamos sobre estas secuencias de eje largo y obtenemos los ejes cortos que van desde el ápex hasta la base del ventrículo, es posible apreciar, además de la dilatación de las cavidades derechas, el movimiento bamboleante que tiene el tabique interventricular. En este caso lo que se produce es un aplanamiento sistólico del mismo como respuesta a la sobrecarga a que están sometidas las cavidades derechas. Así se puede apreciar la sincronía en la contracción de ambos ventrículos, pero además se puede establecer el índice de excentricidad que divide el diámetro obtenido de manera paralela al septum interventricular con el diámetro perpendicular del ventrículo izquierdo, perpendicular al tabique interventricular, y sobre esta división se establece un valor que va a ser patológico cuando este es mayor o igual a 1,1. De este paciente obtuvimos sus valores y como podemos ver la fracción de eyección del ventrículo derecho ya comienza a caer. Sobre estas secuencias vamos a ver que se van a obtener variables que van a ser utilizadas también en modelos de regresión y que han sido utilizadas para predecir la presión estimada a nivel de la aurícula, a nivel del tronco de la arteria pulmonar, como por ejemplo la estimación de la masa ventricular derecha y el cálculo del índice de masa ventricular, donde se divide la masa del ventrículo derecho entre la masa del ventrículo izquierdo. Cuando este es mayor que 1 es patológico. De igual manera se puede determinar el ángulo interventricular septal, que cuando este es mayor de 160 grados indica que hay un mal pronóstico en este paciente que tiene una hipertensión pulmonar con niveles de sensibilidad y especificidad que, como podemos ver, son bastante aceptables. Nuestro paciente, del que hemos estado hablando, después de la administración del gadolínio, se obtuvieron las secuencias para evaluar la presencia de realce tardío del mismo. Como podemos ver, el miocardio de manera general se presenta negrito, que es lo normal, pero a nivel del sitio de inserción en el septum, en la zona de inserción del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, existen zonas hiperintensas en relación con la presencia del gadolínio a ese nivel por fibrosis en las mismas. Estas áreas de realce tardío del gadolínio en los puntos de inserción, si bien nos hablan de que hay un incremento de las presiones a nivel de las cavidades derechas del corazón, hasta ahora no se ha podido validar que tengan una implicación en el pronóstico de los pacientes. Resulta también importante en el protocolo de los pacientes con hipertensión pulmonar la evaluación de la función global y de la unidad ventrículo-arterial mediante las secuencias de contraste de fase. Estas secuencias es importante decir que son imprescindibles en los pacientes con cardiopatías congénitas. A través de ellas vamos a obtener el volumen sistólico tanto en la aorta como en la arteria pulmonar. Así podremos calcular el gasto cardíaco y la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico mediante las curvas que pueden ver en esta diapositiva. Estas secuencias van a ser importantes también para evaluación de las insuficiencias valvulares y específicamente en el caso de la válvula pulmonar son las secuencias más importantes que vamos a utilizar por encima de la ecocardiografía para evaluar la insuficiencia de esta válvula. Aquí les pongo el ejemplo de un paciente operado de una tetralogía de Fallot que tiene una insuficiencia pulmonar residual que mediante las secuencias de contraste de fase se pudo determinar que existe una fracción de regurgitación, como lo pueden ver es todo este flujo que está por debajo, de 63,3%, ya por encima del 50% habla de severidad de la insuficiencia pulmonar. Con estas secuencias también de contraste de fase, que siempre establece unas imágenes de magnitud y las de fase, estas son las de magnitud, se puede establecer también el índice de pulsatilidad.
Este establece una relación entre el área mayor en sístole a nivel de la arteria pulmonar menos el área menor en diástole dividido entre el área menor en diástole por 100. Su valor por debajo de 40% tiene un 95% de sensibilidad y un 94% de especificidad para predecir una hipertensión pulmonar ligera. De esta manera, este índice de pulsatilidad se va a reducir antes de aparecer las alteraciones en la estructura y la función del ventrículo derecho. Por lo tanto, su uso es de gran importancia porque permite clínicamente establecer estrategias precoces antes de que se aparezcan las alteraciones en la función del ventrículo derecho. Aquí hay un ejemplo en el cual está el paciente normal, está el paciente con una hipertensión pulmonar ligera, en el cual el índice de pulsatilidad ya ha caído, está en 0.32, sin embargo la fracción de eyección del ventrículo derecho está todavía en 50%. Y el paciente con una hipertensión pulmonar severa, donde además de la caída del índice de pulsatilidad, ya existe también una caída de la fracción de eyección del ventrículo derecho, que ya por supuesto es menos reversible y tiene implicaciones clínicas en el pronóstico de este paciente. Ahora, la resonancia magnética es una técnica que está en constante evolución, en constante desarrollo. Y sobre la base de estas mismas secuencias que hemos explicado hasta ahora, se han establecido nuevas herramientas para los estudios. Es así como sobre las secuencias de cine que antes explicaba, se puede establecer un algoritmo a través de la técnica de feature tracking que permite estudiar la deformación de la fibra miocárdica, tanto en el plano longitudinal, circunferencial como el radial, que son los planos en que se mueve la fibra miocárdica de manera tal que el corazón al final, durante cada ciclo cardíaco, se puede exprimir como si fuera una toalla mojada. Con esta técnica es posible evaluar el compromiso de la deformación tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, y esta se va a alterar en la deformación miocárdica antes de la caída de la fracción de eyección. Por lo tanto, permite una detección temprana de la disfunción ventricular y tomar medidas al respecto. Ahora, en relación con la caracterización tisular, nos va a ayudar las nuevas herramientas de los mapas paramétricos, como es el mapeo en T1, el mapeo en T2 y la evaluación del volumen extracelular con el uso del mapeo en T1 después del contraste. El incremento en el T1 no predice mortalidad, pero sí predice el compromiso de la función ventricular, y el volumen extracelular es importante en el seguimiento terapéutico. De igual manera, se han hecho estudios en los cuales en el paciente con tromboembolismo pulmonar se ha evidenciado un incremento de los valores objetivos que nos dan los mapas paramétricos en T2 a nivel de las paredes del ventrículo derecho. Ahora, sobre las secuencias de contraste de fase, ¿qué nueva herramienta ha aparecido? Es la evaluación cuatridimensional de los flujos a nivel de las cavidades cardíacas y en las arterias principales. Aquí este es el ejemplo de un flujo a nivel de la arteria pulmonar. Normalmente el flujo suele ser laminar. Cuando aparecen vórtices, está hablando de que este no es normal. De manera tal que de una manera cuantitativa se pueden estimar las presiones en el tronco de la arteria pulmonar y se puede hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar a través del flujo en vórtice, que si es diastólico suele acompañar a la hipertensión pulmonar ligera, pero si aparecen las sístoles ya la hipertensión pulmonar es severa. Estas secuencias también de flujo también suelen ser de gran importancia en los pacientes que tienen cortocircuitos intracardíacos. Ahora, en relación con la angiografía y las secuencias de perfusión. La angiografía pulmonar en las técnicas de resonancia magnética tiene alta resolución espacial, pero baja resolución temporal. Esto hace que se pueda utilizar en las arterias pulmonares y en los sistemas venosos en la evaluación de la información anatómica sobre todo. En el caso de las secuencias de perfusión es al revés. Tienen baja resolución espacial pero alta resolución temporal y permiten la evaluación más funcional a nivel del capilar. La angiografía pulmonar y las técnicas de perfusión han demostrado tener una adecuada correlación con la tomografía y las imágenes de gammagrafía miocárdica. Estas pueden hacerse con y sin contraste y pueden ser útiles en el caso de las embarazadas, en los pacientes con contraindicaciones para reutilizar
contrastes iodados en los niños y jóvenes para evitar las exposiciones repetidas a las radiaciones, aunque por sus aplicaciones actuales solo se emplea de una manera limitada en centros especializados. Sin duda, de las variables que hemos hablado hasta ahora, existen un grupo de ellas que tienen una gran importancia pronóstica en la hipertensión pulmonar y que son las estándar evaluadas mediante la resonancia magnética cardíaca, como por ejemplo el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, el volumen sistólico del ventrículo derecho también, la función del ventrículo izquierdo, donde el volumen de fin de diástole del mismo también tiene una importancia pronóstica, el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo derecho, la expresión de la interdependencia ventricular a través de las herramientas que ya hablamos, la aurícula derecha dilatada y la presencia de derrame pericárdico. Todos estos han sido evaluados como los factores pronósticos más importantes en la predicción del empeoramiento clínico del paciente con hipertensión pulmonar, pero también en la mortalidad, como podemos ver en este metaanálisis recientemente publicado que evaluó 1938 pacientes con hipertensión pulmonar, donde sobresale la fracción de eyección del ventrículo derecho como el elemento pronóstico de mayor importancia y que es la resonancia magnética precisamente la técnica más exacta y precisa para evaluarla y a la vez más reproducible, lo cual hace que ésta sea bien validada para utilizarla como endpoint en los ensayos clínicos que puedan probar estrategias terapéuticas en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer de 48 años de edad que tiene el antecedente de una comisurotomía mitral quirúrgica hace 31 años. Tiene un antecedente también de una fiebre reumática y una enfermedad de Parkinson. En estas secuencias de cine, aquí vemos el 2 cámara, el 4 cámara, el 3 cámara y los ejes cortos, podemos evidenciar la atracción de los velos que existe a nivel de la válvula mitral, lo cual limita la apertura de la misma, presencia de una estenosis mitral que es reumática porque afecta sobre todo el borde libre de las válvulas. A consecuencia de ello se han dilatado las cavidades izquierdas, como podemos ver, y se puede apreciar el movimiento bamboleante del tabique interventricular, lo cual está expresando que existe una sobrecarga de presión en las cavidades derechas del corazón. Estas secuencias son las de realce tardío y en ella vamos a apreciar, como hablábamos antes, la presencia de realce tardío delgado líneo en los sitios de inserción inferosectal entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, expresión de la sobrecarga sistólica y del incremento de las presiones a nivel del árbol vascular pulmonar. Este es otro caso de una mujer de 78 años que acude con un cuadro de aumento de volumen en el cuello, con un bocio multinodular. Se le hace una biopsia sospechosa de malignidad en un ganglio cervical positivo de células neoplásicas. Y en el ecocardiograma se observa una imagen tumoral en el ventrículo derecho, además de un derrame pericárdico ligero, y es enviado para realizarle una resonancia magnética. Este es un ejemplo en el cual vamos a evidenciar la integralidad de la técnica, porque no solo vamos a estar viendo un paciente con una hipertensión pulmonar, sino que vamos a definir la etiología de lo que está pasando. Estas secuencias de sangre negra en cortes axiales nos permiten determinar hallazgos extracardíacos que, si bien han visto en la medida que han corrido los cortes, existe un derrame pleural bilateral que es más marcado en el hemitórax derecho. Existe un tiroides aumentado, heterogéneo, con un discreto crecimiento endotorácico, con compresión de la tráquea a nivel cervical. Se evidencia también una adenopatía cervical, un hígado con una imagen hiperintensa en el lóbulo derecho y además en el cuerpo vertebral dorsal existe imagen hiperintensa redonda. Son todas estas hallazgos extracardíacos que encontramos en un estudio de un protocolo de resonancia magnética cardíaca y que van a ayudar a la evaluación integral de esta paciente. En las secuencias de CIRE que se le hace, aquí tenemos el de 4 cámaras, el ventrículo derecho con el tracto de salida y las secuencias de eje corto.
podemos apreciar la dilatación de las cavidades derechas, tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha, la presencia de una zona hipointensa a nivel de la válvula tricúspide por el déficit en la coartación de la misma debido a la dilatación del anillo, pero además por el efecto mecánico que genera esta imagen heterogénea que se encuentra situada a nivel del ventrículo derecho con bordes irregulares y que protruye hacia el tracto de salida del ventrículo derecho metiéndose a nivel de la arteria pulmonar. En esta imagen pueden ver el aplanamiento sistólico que hay del ventrículo derecho, expresión de que hay una sobrecarga sistólica del mismo a consecuencia del efecto mecánico obstructivo que genera esta masa en el tracto de salida del ventrículo derecho. En las secuencias de Cine, como podemos ver, esta imagen tiene una característica de ser isointensa heterogénea. Los estudios de resonancia magnética cardíaca, una de las principales ventajas es precisamente que permiten la caracterización de los tejidos, como habíamos hablado antes. Así se realizó la caracterización de esta masa tumoral que vimos en el ventrículo derecho, donde la secuencia en T1 suele ser isointensa, en la secuencia de T1 con saturación grasa, isointensa también, en el T2 STIR se ve que es hiperintensa heterogénea. Se realiza la perfusión del primer paso del gadolíneo, donde podemos ver que existe una perfusión de la misma más tardía, y en el realce temprano se puede apreciar la presencia de realce tardío del gadolíneo, que es heterogéneo, al igual que en las secuencias que se hacen más tardías. Estas se hacen a los 5 minutos y esta entre los 10 y 15 minutos, lo cual evidencia la presencia de fibrosis a nivel de esta zona y la perfusión del primer paso, por supuesto, la vascularización del tejido. Con estos resultados, con tablas que se han validado para ello, se puede llegar a la conclusión de que estamos ante la presencia de un tumor cardíaco maligno, probablemente metastásico, con compromiso hemodinámico porque establece una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, con insuficiencia tricúspide moderada por el efecto mecánico genera y además derrame pericárdico ligero, validando de una manera integral las aplicaciones que puede tener la técnica para poder brindar una información diagnóstica y pronóstica en un caso en particular. Así, mensajes importantes que nos podemos llevar es que en casos de duda diagnóstica inicial, con la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca tiene una alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo para diagnosticar la hipertensión pulmonar. Tiene un papel fundamental en la caracterización etiológica de pacientes con hipertensión pulmonar y sospecha de cardiopatía congénita. Es la técnica de elección para la cuantificación de los volúmenes y el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo derecho, parámetros esenciales en la estratificación pronóstica. No solo estudia el ventrículo derecho, sino la unidad ventrículo arterial y la interdependencia ventricular, lo que permite caracterizar fisiopatológicamente la enfermedad con mayor profundidad. Los avances en el desarrollo de nuevas secuencias y la adquisición ultra rápida permitirán universalizar su uso, ahora limitado por la disponibilidad y la duración de los estudios. Las secuencias que le he presentado con los casos son el resultado del trabajo en conjunto de médicos, licenciados y enfermeros de los departamentos de imagenología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira, con el apoyo y la asesoría de colegas de otros países, los cuales han permitido el desarrollo de esta técnica en nuestro país. A todos ellos les damos las gracias, al igual que a ustedes, por la atención que nos han prestado.